Hola Noemí, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Y tú? Nada, no sé, tenía ganas de hablar contigo. Para mí siempre es un placer enorme hablar con algún alumno, alumna de la escuela o que ha pasado por la escuela. Así que, bueno, pues muy contento. Lo primero, te lo he dicho antes de empezar la grabación, darte la enhorabuena, Gracias. ¿vale? ¿Qué tal se lleva esa vida familiar profesional? Pues ahora con un segundo en camino, ahora mismo a estas alturas de embarazo mejor. En el primer trimestre muy mal porque mi cerebro dejó de responder y cuando trabajas exclusivamente con tu cerebro y cuando no responde, no puedes trabajar, pues fue muy complicado. Pero bueno, venía un poco entrenada del primero, así que lo pude más o menos capear y llevar. Fue complicado, fue difícil porque además yo soy una persona como muy autoexigente. Ujú. Pero bueno, con la suerte de que tengo muy buena relación con mis clientes, lo supieron entender perfectamente, lo que se pudo aplazar se aplazó, lo que era urgente se resolvió y bien, ahora ya con calma y preparando el cierre de todo, que como te comentaba fuera de micro, ya iba a bajar bastante el ritmo al margen de este embarazo, así que ahora ya la deadline se impone y tengo ahí la semana 40 como muy, muy marcada. Que Sí, bueno, que puede ser antes o después, sí. pero eso es lo que hay. Bueno, ¿para qué fecha se espera? En torno a febrero, más o menos. Febrero, fenomenal. Bueno. Quiero cerrarlo todo en torno a Navidad. Al Ujú, final, históricamente en mi facturación, los mejores periodos son siempre de septiembre a diciembre. Entonces ujú. no tenía sentido en previsión de un retiro, de bajar un poco el ritmo y tal, al margen del embarazo o no, porque yo lo quería hacer igual, porque estaba hasta valorando doctorarme. No tenía sentido prescindir de este trimestre, ¿no? Entonces iba a dedicarme como bastante a full hasta Navidad y de Navidad en adelante a estar tranquila, a estudiar más, etcétera. Y ahora lo haré igual, el mesecito y pico que me quede, y a estar con la mayor, que serán nuestros últimos momentos, las dos solas casi, o los tres con su padre, ¿sabes? Luego cambiará un poco la historia. ¿Quién es Noemí Carro? ¿Vale? Para el que no te conoce. Pues Noemi Carro es una consultora de marketing especializada en estrategia de marketing para que negocios vendan más y mejor, que tiene además una inquietud muy grande por montar cosas. Entonces he hecho varias incursiones con side projects, que igual alguien por ahí me conoce de algo que parece que a priori nada. Pero en realidad tengo una historia, sobre todo académica, bastante rocambolesca, porque yo vengo de la filosofía. Ujú. Y precisamente por eso, pues he acabado hablando de desarrollo de negocio, estrategia de marketing y todas esas cosas, porque yo creo que tiene mucho que ver esa amplitud de miras que te da la filosofía. Y en esas estoy 4 años como autónoma, con un negocio en marcha y funcionando que me ha permitido, porque cuando he podido tener mala suerte no la he tenido, pero bueno, trabajando mucho también, cuidar a la mayor hasta los 21 meses en casa y, Ujú. y ahora pues por lo menos darle la misma oportunidad. No sé lo que pasará, pero por lo menos darle la Bueno, misma oportunidad. me parece fantástico, me parece fantástico. Tengo que decirte que a mi hijo le encanta la filosofía, Qué guay. ¿sabes? Que a un chaval de 16 años le encante la filosofía, pero no le encanta los rollos teóricos. Lo que le Ajá. encanta es justamente debatir, cuestionar, ¿vale? Y bueno, pues estas mesas de debate, bueno, debate él solo con toda la clase. Dice, ponme a mí el papel del malo, me da igual. Yo defiendo a Rusia y el resto de la clase que defienda a Ucrania, ¿vale? Las razones, por qué, tal, vamos a tal. Entonces, bueno, pues mi hijo es que como le gusta mucho la historia, pues tiene muchos conocimientos y ahora pues ha descubierto su pasión por la filosofía, le encanta el latín, lee libros en latín, bueno, de Qué pronto guay. cogió Entonces, algo en latín y se dio cuenta que lo leía perfectamente. Y dices, es que no me cuesta trabajo leerlo. qué bien. Bueno, entonces ya tiene un poco de camino ganado. Sí, sí. Pero sobre todo lo que le gusta es, pues eso, el, el poder hablar, cuestionarse cosas que todos asumimos como normal,
como impuestas. ¿Por qué? Él dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que...? ¿No? Y hablamos mucho de estos temas, ¿no? De una sociedad que él dice que está totalmente adormecida, que pasan cosas para salir a la calle a protestar y nadie protesta. No lo entiende. No lo entiende porque somos tan conformistas. Pero bueno. Es complicado, tampoco es porque tenga 16 años, hay mucha gente más mayor que tampoco lo entiende. Sí, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, en este caso, yo recuerdo que cuando pasaste por la escuela, pues como alumna, venías de la filosofía y has acabado como estratega digital, es decir, cómo se Ujú. conecta una historia anterior con esta futura, es decir, ¿cómo llegas a descubrir que la estrategia es lo que quieres hacer? Pues fue un camino razonablemente largo. Yo llego al marketing digital con 16 años cuando empiezo a escribir en Internet y de hecho mi primer dinero ganado online fue con 20 y pocos, escribiendo, redactando para nichos. Ujú, Y a partir de ahí, pues algo que iba como convirtiéndose en mi hobby, o sea, era mi hobby, se convirtió en mi profesión. De hecho, entre la filosofía y el estudio del marketing ya más sistematizado en la escuela, lo que hice fue estudiar comunicación política también y ujú, máster en derechos humanos y responsabilidad social corporativa. Entonces venía todo muy como hilando con el mundo de la empresa, etcétera. Y paulatinamente, conforme yo empecé a desarrollar mis primeros trabajos dentro del mundo del marketing como freelance, es cierto que yo estaba especializada en social media, que fue como el área del marketing en el que más empecé, sin dejar de lado la redacción, el contenido, estrategia de contenidos para blog ujú. y todo eso. Y pronto me di cuenta de que, además, después de haber estado a la par trabajando en consultoría jurídica, mi visión era más amplia que la pura dentro de una de los, de las facetas del marketing, y por eso Sí. poco a poco fui evolucionando y fui formándome ya de manera autodidacta en estrategia, practicando mucho también, cometiendo Ujú, errores y paulatinamente fui llegando ahí, dándome cuenta, pues, de que yo creo que mis fortalezas, que toda esa formación al final me llevan a poder asesorar desde una perspectiva más amplia, que tenga en cuenta un montón de cosas. Y como el tipo de perfil de persona con el que yo trabajo es o bien solopreneur o bien CEO directivo de una pequeña, mediana empresa incluso, pero básicamente roles con gran capacidad de decisión, una de las cosas en las que nos enfocamos es que el negocio que quieran montar se adapte realmente a cuál es su visión de las cosas, su manera de ujú. entenderlas, etcétera. Y de ahí yo creo que evidentemente pues entra muy en juego la filosofía. ¿Cómo diseña una estrategia de marketing digital Noemí Carro? Es decir, Pues cuando te llega un partiendo cliente, un poco, ¿cuál es el proceso, pasos? Pues partiendo de dónde está y dónde quiere llegar, y sobre todo revisando muy mucho si donde quiere llegar es de verdad, o donde dice que quiere llegar es de verdad donde quiere llegar, o donde necesita, porque una de las cosas más interesantes que tiene mi trabajo es descubrir todas esas premisas implícitas que hay a la hora de entender que yo quiero conseguir algo, ¿no?, con mi negocio. Ujú, Entonces, ejemplo clásico de alguien con quien he trabajado. No, mira, yo es que quiero montar, o sea, yo quiero una facturación de X, vamos a poner ujú, 20.000 euros más al año, ¿vale? Y quiero conseguirla, pues con un programa formativo de cortes, ¿no? De esos de que tienen inicio y final, con un montón de contenido de formación donde además yo mentorizo, etcétera, etcétera. Claro, guay, yo tengo un programa de esas características, pero con la suerte de que gran parte del contenido es evergreen. Yo he ujú. tardado 5 ediciones en montar la versión como definitiva del contenido, ¿vale? O sea, quiero Sí, decir que ha habido curro, no es llego y es escalable 100%. Pero en este caso en particular estábamos hablando de SEO. Entonces, los fundamentos de SEO se mantendrían, pero mantener actualizado de verdad ese contenido edición tras edición iba a requerir un esfuerzo que a lo mejor limitaba esa escalabilidad. totalmente. Entonces, eso fue uno de los riesgos que encontramos. También Ujú, encontramos como riesgo que no existía una audiencia previa a la que vender algo así, tendría que conformarse, no existía esa demanda que había por cerca, ¿no?, en cualquiera de los grupos de interés que tenía esta persona, una emprendedora en concreto.
Y bueno, pues paulatinamente revisando él, pero ¿y tú por qué quieres? ¿Y por qué quieres? ¿Y por qué quieres? La asunción original es no, yo quiero levantar 20.000 euros más mi facturación. Ah, ok. Pues entonces no necesariamente lo tienes que hacer así. Vamos a de esa buscar otro manera. camino que se apalanque los activos que ya tienes y por lo menos que no sea tan arriesgado después de invertir un montón de horas que lo lances al mundo y no salgan las cuentas, ¿no? Totalmente. Entonces, pues así es como trabajo. Intento encontrar realmente en qué lugar estás, qué quieres conseguir, por qué quieres conseguir eso, y vamos diseñando, co-creando esa hoja de ruta más adecuada para, con la estructura de tu negocio, poder Ujú. llegar a conseguir eso. Utilizamos marketing, utilizamos distribución, logística, depende un poco de cuáles Sí. sean las condiciones del negocio. Es verdad que gran parte de lo que yo hago pues, está pensado para lo digital, pero no solo, también trabajo con proyectos 100% offline. Sí, me gusta mucho lo que has dicho de los riesgos, ¿no? Cuando se va a trabajar una estrategia digital, muchas veces no se piensan en lo arriesgado que puede ser lanzar un nuevo producto, como el que comentabas, ¿no? Un curso de formación, cuando no se tenía una comunidad interesada, cuando pues era, en este caso, grabar un contenido que iba a quedar obsoleto en cero coma, con lo cual iba a requerir grabar o regrabar constantemente. Entonces, claro, muchas veces no medimos, ¿no? El riesgo real que puede llegar a tener. Yo, por mi escuela han pasado muchos alumnos, ¿no? Pero me acuerdo que no llegó a ser alumno porque le dije que no iba a funcionar su proyecto. Entonces se enfadó y se fue porque quería crear una consultora y él tenía solamente pues unos ahorros que, por así decirlo, iba a tener presupuesto para el primer año, para mantener el primer año de la consultora. Entonces yo le dije que el riesgo era demasiado alto porque proyecto nuevo, una marca nueva, tengo solo presupuesto para un primer año. Digo, ¿y tú qué piensas? ¿Que vas a llegar y después del primer año ya llegan los brotes verdes y ya empieza la superfacturación? Esto no funciona así, ¿no? Entonces, lo más probable es que para que la cosa funcionara tendrías que poner dinero el primer año, el segundo año y el tercer año. Cada año que pase se iría reduciendo o no haría falta tanto, pero no puedes solo pensar, vale, me lanzo un año y si el segundo año no tengo una facturación de no sé cuántos, entonces tengo que cerrar. Pues Ujú, no abras directamente, claro. porque en pocos meses no hay ningún negocio que funcione. Es que requiere, tú antes lo decías, 5 años he tenido hasta darle al producto de formación que tengo el resultado. Y yo le dije, un negocio tiene una curva de 3 a 5 años de Sí. maduración, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a madurar un año un negocio? Y ya no tengo ningún tipo de ingreso, cero para el segundo año, para el tercer año, y entonces, ¿cómo van a llegar los clientes? Dando palmadas van a llegar los clientes, ¿no? No voy a, no te- Entonces yo le Es dije, mira, complicado. yo no lanzaría ningún proyecto que no tuviera al menos para mantenerlo un mínimo de 3 años, Mm. ¿vale? Porque si en 3 años no eres capaz de hacerlo funcionar, pues puedes decir, mira, bajamos la persiana, pero en un año es tan incierto, entonces no tiene sentido, ¿no? Y es Entonces, que la tensión financiera, además, es uno de los componentes que más contribuye a que tomemos malas decisiones. correcto, Porque si tú tienes un año, o 2, o 3, o un año, o 6 meses, y ves que se está acercando, y que se está acercando, y las cosas no salen, vas a priorizar el corto plazo por el largo. Y a lo mejor estabas a puntito de que la curva tuviese ese punto de inflexión y empezaran las cosas a funcionar, pero al priorizar otras efectivamente. cosas, has destinado tu foco y tu atención a ese corto plazo. Hombre, no sé si son 3 años o un año, habrá que ver también las condiciones de cada uno, porque hay gente Claro, que tiene otro tal. Yo, por ejemplo, cuando me lancé a emprender, yo tenía un año de libertad financiera, pero es verdad que no tenía hipoteca, no tenía hijos, no tenía cargas, no estaba ujú, casada todavía, pero bueno, tenía ahí a mi chico y a mis padres que, llegado el momento, si la cosa no traccionaba, pues me podrían echar una mano, ¿no? Entonces eso contaba ahí como seguro, por lo menos para cubrir los gastos mínimos hasta que la cosa estuviera funcionando. Pero está claro que si quieres montar un proyecto con estructura
y además, pues equipo y del minuto uno, no, está claro, es que no puedes, no llegas, necesitas mucho más margen, porque es que la alternativa es no poder pagar esas nóminas. No solo a ti, Totalmente. esas nóminas y ese dolor de cabeza pesa Claro, mucho. aquí el proyecto era crear una consultora, un espacio físico, alquiler del espacio físico, personal, ¿sabes? Porque claro, era una consultora y claro, yo lo que le decía, si vas a crear una consultora, una marca, normalmente las empresas que contratan consultoras conocidas, porque ya tienen una marca, ya tienen un prestigio, un reconocimiento. ¿Cuánto tiempo vas a tardar tú en posicionar esa marca y captar ese tipo de clientes? Lo más probable es que tengas que diversificar el modelo de negocio porque a lo mejor si tienes un producto para llevar toda la parte financiera de esa empresa, a lo mejor en una fase inicial no lo vas a conseguir. A lo mejor a medio o largo plazo sí, pero mientras llega el medio o largo plazo, ¿cómo generas ingresos? Tendrás que tener otros servicios o productos que realmente funcionen, ¿no? Y, y esto a veces ocurre, ¿no? Cuando tú a un cliente le dices, es muy importante hacer una estrategia de branding, una estrategia de marca. Y entonces el cliente dice, ya te estás inventando algo para cobrarme más dinero, ¿no? Bueno, es que esto la gente lo entiende mucho mejor cuando dices lo de a que tú compras si tu madre te dice que este detergente funciona muy bien, porque tu madre es la que sabe en tu casa, y esto es un cliché, pero es real, sigue siendo muy real Mm, en la sociedad española. ¿Para qué te fías de eso? sí, Pues eso es capacidad de prescripción. Hay algunas marcas que solo les sirven las de otras personas u otras marcas, que es el boca a oreja, ¿no? sí. Y marcas que prescriben por sí mismas. ¿Por qué? Porque tienen ese poder de marca, esa capacidad de convencer y esa capacidad de llamar la atención de su público. Y ese es el branding y esa es la serie de cosas que podemos hacer para eso. Es verdad que el poder prescriptor de alguien que conoces pues es muy alto, pero esa persona también la ha habido que convencer de alguna manera con un buen producto, con una buena comunicación. Mm. Alguna vez sería cuando probó ese producto por primera vez, aunque se lleve siendo fiel muchos años. Pues ese es el trabajo que se puede hacer. Claro, y lo ideal cuando trabajamos a nivel de estrategia digital es justamente trabajar estrategias a corto, medio y largo plazo, ¿no? Porque al final no se trata solo de descartar las de largo plazo porque yo quiero facturar ya, sino hay que entender que el branding lleva tiempo, pero que cuando coja tracción, pues evidentemente va a hacer que la curva de crecimiento sea mayor, ¿no? Mi amigo Álvaro Fontela siempre dice que el branding es como una rueda, ¿no? Tú vas ahí dándole la rueda, dándole la rueda, la rueda, y eso coge como una inercia, ¿sabes? Vas cogiendo una inercia que tu marca, tu negocio crece a una mayor velocidad, ¿no? Entonces, claro, solo pensamos en hacer acciones que se capten y podamos medir clientes, pero ¿cómo mides el branding? ¿Cómo Ujú. mides? Es que es muy complicado. Hay fórmulas y tal, pero hay mucho de feeling también y de métricas cualitativas y tal. Pero eso que has dicho aplica, por quien nos esté escuchando, aplica tanto a marcas comerciales como a marcas personales. Total. Y el mío es un caso paradigmático porque yo ya estaba trabajando mi marca personal en otro sector antes de dedicarme al marketing y ocurrió una cosa que tiene todo el sentido del mundo, que es que cuando yo dije voy a empezar a hablar de marketing, voy a empezar a dedicarme a esto, etcétera, etcétera, la gente que tenía una concepción concreta de mí como profesional en otro sector la asumió al marketing. Es Ujú. decir, la autoridad de alguna manera no se convalida al 100%, pero sí se traspasa y si tú tienes la reputación de ser un profesional de unas características y quieres pivotar o quieres especializarte en otra cosa más o menos próxima, en mi caso no lo era para nada, pues entonces resulta que eso apalanca. Ujú. Y tiene muy mucho que ver con esa exposición, con el contar las cosas de manera transparente o al menos acorde a los valores que tú tengas, ser coherente y consistente con esos valores. Y es ahí donde hay una de esas grandes ventajas. O sea, que esa rueda en general es una rueda buenísima para muchas cosas, no siquiera para un proyecto en concreto y entonces me tengo que olvidar si quiero cambiar de planteamiento. Totalmente, totalmente, ¿no? Al final, cuando diseñamos estrategia, tenemos que pensar en que el negocio va a tener mucha vida, mucho recorrido, muchos años, ¿no? Pero a veces cuando a un cliente le estás diciendo, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y te dice, ya, pero es que solo cuento con, imagínate, quiero crear una tienda online, solo cuento con 5.000 euros de presupuesto en marketing. Pues dime qué otros activos tienes.
O sea, es decir, ¿eres reconocido, no eres reconocido? ¿Tienes contactos que te puedan distribuir tu producto y ayudar a contribuir con esa percepción de la marca en físico en la que te puedas apalancar? ¿De qué manera tienes audiencia propia y nos podemos aprovechar del Mm, user-generated content? Cuéntame más cosas, pero con claro. 5.000 euros a priori vas un poco justo. Yo te lo digo ya desde así. Espero que tengas otras cosas, Claro. pero Yo es que es siempre muy digo, complicado. Y Juan, máxime si encima tienes que hacer, bueno, es que 5.000 euros se te los va a comer, dependiendo del tipo de tienda, pero te los puede comer perfectamente siquiera la parte de montar la tienda en sí. O sea, por ejemplo. dependiendo de lo que necesites. Ya no te quiero ponerlo a rodar. Entonces, claro, no, pero esto no vende solo, esto no le das a un botón y empieza a traccionar. Magia. Sí, magia, magia potagia, ¿no? ¿Cómo, qué de importante es la marca, ¿vale? A la hora de trabajar un negocio, ¿no? Porque me imagino que la estrategia digital es muy diferente cuando trabajas con una marca que ya tiene un recorrido, que ya es una marca conocida, que tiene visibilidad, que tiene comunidad, a una marca que acaba de nacer. ¿Cómo lo planteas? Pues, apalancándonos en cosas diferentes. Cada una tiene sus ventajas. A lo mejor una marca más joven puede permitirse arriesgar y errar con mayor margen, porque Ujú. todavía el impacto que genera es más pequeñito, y a lo mejor una marca más consolidada corre un más riesgo reputacional por apostar por una nueva línea narrativa, un nuevo producto, o por hacer un cambio de valores que son, a mí esos casos de estudio me gustan un montón, ¿no? De marcas que decían que se apalancaban en este y este valor y luego se dan cuenta de que para seguir sobreviviendo tienen que prescindir o tomarse un poquito más a la ligera uno de ellos, ¿no? Y dependerá pues muy mucho también de su casuística concreta. Pero en general sí que es verdad que las marcas consolidadas tienen un poquito más de margen de acción y que, o de maniobra, y que las marcas jovencitas o que van del 0 a 1 y tal, pues se van a centrar más en validación de si estoy haciendo las cosas bien, estoy acertando con el tiro o tengo que pivotar rápido para poder llegar a cubrir los objetivos que tengamos, que no tienen que ser siempre de facturación, puede ser simplemente conseguir N usuarios y empezar a iterar a partir de esta cantidad para obtener feedback, ¿no? Y montar mi app de lo que sea, ¿vale? Que a lo mejor de momento sigue siendo gratis, Mm. pero con idea de a largo plazo ser un modelo de pago. ¿Cómo validamos un modelo de negocio? Es decir, ¿cómo validamos cuando el cliente nos dice, esto es los productos que yo quiero potenciar? ¿Cómo validamos realmente a nivel de llevarlo a la estrategia? Decir, vale, esto es lo que tú quieres, pero igual algún producto, algún servicio se cae por el camino porque Ujú. lo que tenemos que hacer es que funcione, no que no Pues funcione. tienes que tener muy claro a quién se lo vas a vender y con qué argumentos, porque además es que es cierto que no puedes. Yo soy partidaria de entender el marketing desde la perspectiva de. Hay gente que no, ¿eh? Gente que son gurús de la persuasión que dicen que pueden generar una necesidad absolutamente de cero. Yo no lo creo, no creo que puedas imprimir ideas y necesidades de manera directa en la cabeza de la gente, Estoy de acuerdo contigo. sino despertar cosas que a lo mejor os traer a colación al primer plano ciertos planteamientos. El caso es que eh, me da a mí en esa situación, yo suelo intentar priorizar el camino que más impacto nos puede generar. Entonces, tienes Ujú. que tener muy claro a quién le vas a vender lo que le vas a vender, con qué argumentos, cómo se lo vas a distribuir, cuál va a ser toda la experiencia, etcétera, etcétera, e intentar apostar con un margen pequeño o prudencial a cierto, pues no sé, digamos un porcentaje chiquitito a una apuesta más arriesgada y luego tirar por aquella que parece que a priori puede funcionar mejor, que no tenemos esas garantías, dependerá de los Ujú. históricos que tengamos, etcétera. Entonces, validas algo si lo pones delante de la gente que a priori lo podría comprar y está en el momento de tomar la decisión de compra y has acertado con esos argumentos, etcétera. Pero claro, para eso tienes que entender por dónde se mueven. Y no, eso no significa necesariamente que necesites una newsletter de 10.000 suscriptores. Puedes encontrarlos en otros sitios. De hecho, Total. gran parte de lo que yo trabajo con negocios de 0 a 1, aunque sean negocios digitales, se apalanca en su offline, porque es muchísimo más fácil convencer con tu cara y a la gente que te Evidentemente. conoce y con la que te mueves, te puedes tomar un café bueno, que en digital, que tiene sus particularidades y su ventaja de escalabilidad y todo lo que tú quieras, pero tiene su complejidad también.
como el person to person, como digo yo, de toda la vida, ¿no? Y al principio es más fácil vender. Yo siempre le digo a los alumnos que empiezan y me dicen, bueno, necesito empezar a captar clientes. Digo, pues vamos a empezar por tu WhatsApp. A ver, ¿qué amigos, personas cercanas conoces que tengan un proyecto que le puedas tú plantear, en este caso, el trabajar con ellos? Porque es más sencillo convencer a alguien que te conoce que a alguien que no te conoce de nada. Con lo cual, tenemos que ir de lo que más probabilidades tenemos a lo que menos probabilidades tenemos. El Y el, Friends for Family. Hmm. Y el persona a persona es la mejor forma, ¿no? Una persona que te ve. Porque una persona te mira a los ojos y sí, a lo mejor puede ser una persona que ya hace un papel que ya es difícil de distinguir, pero mirando a una persona a los ojos, cómo habla, es difícil, ¿no? Que te engañe, es difícil, ¿no? Pero claro, ves algo online, ves un producto que a lo mejor no es lo que necesitas, a lo mejor no es exactamente tan bueno como parece ser, ¿no? Entonces, siempre esa confianza, ¿no? Cuando vamos a un restaurante, está vacío y dices tú, pero si tiene una valoración buenísima, ¿no? Aquí en las reseñas, ¿cómo es que está vacío? Y al lado hay uno que no tiene tan buena valoración y está completamente lleno. ¿A cuál vas? ¿Al que está completamente vacío? Pues no, hay algo, un input que te dice, oye, es muy extraño que no haya absolutamente nadie, ¿no? Y te vas al de al lado, aunque tenga una peor valoración, ¿no? Entonces, cada caso, evidentemente, nos vamos a un escenario u otro. Ahora quiero preguntarte cómo influye la llegada de la IA en la estrategia digital, porque evidentemente la IA ha llegado para muchas cosas dentro del mundo del marketing digital y también, evidentemente, impregna la parte de estrategia digital. No te digo que te haga la estrategia digital, evidentemente no, pero sí se puede utilizar para, no sé, para definir buyer persona, para montarte un DAFO, es decir, para ciertas cosas que lo hace francamente y lo hace muy bien, o hacer un CAME, ¿vale? Pero en tu caso, ¿utilizas IA? Sí, no, y si lo utilizas, ¿para qué? Yo sí la utilizo para ahorrarme mucho tiempo en mis procesos y sobre todo para contrastar, porque antes hablábamos de las premisas implícitas que puede tener un cliente mío, en este caso, ¿no? Un proyecto que quiera que yo trabaje la estrategia digital a la hora de definir hacia dónde quiere ir, etcétera, pero también nosotros podemos tener cierta tendencia a priorizar unos caminos y no otros y olvidarnos quizá algún trocito de la foto porque Mm, somos humanos y los sesgos están ahí para todos, ¿no? Y lo que sí que la utilizo a veces es para contrarrestar y ver un poquito qué respuestas me puede dar y contraponer el enfoque que yo estoy teniendo encontrar algún tipo de falla o algún tipo de objeción que no había planteado o algún tipo de ventaja económica que puede tener, pues por ejemplo, en proyectos de ticket alto está el financiarlo y poco más, ¿no? Pues ese tipo de cosas, hacer brainstorm, sabiendo que la IA al final, ahora mismo, y hablo de ellas de texto fundamentalmente, que son las que yo más me apoyo, eh, te van a dar una respuesta que deriva de los lugares comunes, básicamente, ¿no? Por lo menos por ahora no tiene capacidad generativa propia. Entonces, alguien que sea muy ducho en una materia va a encontrar o va a ser capaz de detectar que la respuesta tiene lugares comunes. Entonces, alguien ujú. que no y que tenga unos conocimientos básicos, pues a lo mejor obtiene mayor beneficio en ese sentido. Pero sí que es verdad que nos puede dar esa perspectiva o ayudar a que no se nos escape nada. Entonces yo sí que la utilizo algunas veces si quiero redondear, si se quiere, algo y asegurarme de que estoy cubriéndolo desde todos los prismas posibles. Pues sobre todo, pues ya te digo, en esa resolución de objeciones, etcétera. Le pregunto qué otras Ujú. motivaciones puede tener mi buyer persona para comprar ese producto o ese servicio, más allá de las que hemos identificado como principales, y algunas veces se encuentran cosas interesantes pues que te dan a lo mejor el asunto de un email, ¿no? Ujú. Entonces o el cuerpo de un email. Y entonces ahí sí que la utilizo. Pero en general, te diría que ahora mismo, tanto como para que te la haga, no, porque siempre vas a necesitar cribar toda esa información y es el riesgo que corremos en ese sentido, Sí. que te abrume, pienses que lo tienes que hacer todo y no seas capaz de priorizar de nuevo qué puede generar más impacto en tu negocio en el margen de tiempo que tengas, corto, medio y largo plazo. Entonces, para eso sí que la utilizo. ¿Qué errores encuentras en el día a día a la hora de diseñar una estrategia digital? O sea, cuando revisas un proyecto, ¿qué errores encuentras un poco en el día a día?
Sobre todo la fascinación. Te ponía de ejemplo esta persona que quería conseguir esos más, por ponerte un ejemplo, Mm, esos 20K, y había decidido que el camino más lógico para llegar ahí era necesariamente ese. Entonces, cuando no nos damos cuenta de que estamos entendiendo que necesariamente estamos llegando ahí a través de ese ujú, camino y que a lo mejor no es tan necesario, pasa. Y pasa con creadores de contenido, pasa con personas que quieren abrir una nueva línea de negocio aunque ya estén ujú, pagando X nóminas, etcétera. Entonces, dimensionar eso yo creo que es el mayor riesgo, porque también, sobre todo en el perfil solopreneur de Juan Palomo, el tener muy claro a qué destinas tu energía, tu foco, mantenerlo bien, saber dónde vas, cuál es tu hoja de ruta, por qué estás donde estás. Eso también he visto que marca muchísimo la diferencia entre un profesional que crece año tras año o por lo menos se mantiene en un mal año o frente a alguien que va luchando siempre con el tipo de clientes que le llegan, etcétera, ¿no? Que es capaz de mirar más allá y de salirse un poco ujú, de la burbuja del día a día. Eso para mí es fundamental. Y luego no controlar los riesgos, ni prevenirlos, o sea, ni aplicar medidas preventivas, ni tener ujú, claro qué va a ocurrir cuando eso ocurra. O sea, la crisis reputacional está a la vuelta de la esquina en la cultura en la que vivimos ujú. para toda marca, personal o comercial, que se exponga lo más mínimo. Y hay un montón de gente que no es capaz de decirte: "Jo, pues si fulanito dijera esto de nosotros o de mí, ¿cómo reaccionaría?". O sea, ¿tengo realmente claro cómo reaccionaría o ya lo iría abordando en ese momento? También puedes hacer como mi amigo Irra Bravo. No tengo redes sociales y ya, y ya está, que no hablen de mí, ¿sabes? O sea, Bueno, y pero Isra Bravo no tiene perfiles en redes sociales, pero tiene una conversación muy potente en redes sociales y en un montón de plataformas digitales. Él lo ha sabido apalancar muy bien sin que le consuma el teléfono, por ejemplo. sí, sí. Sea, en eso, a lo mejor le consume para otra cosa, no lo sé. Pero a lo que voy es a que, luego esa parte es muy interesante también, Mm, justo para la gestión reputacional, el social listening, ¿no?, que se le llama, el tener claro qué se dice de tu marca incluso donde no estás. Y le pasa a Isra Bravo o le pasa a Lush, por ejemplo, que abandonó Instagram hace unos años y, sin embargo, sigue teniendo mucha presencia en Instagram, que es una marca de cosmética. ujú, Entonces, tener claras esas cosas también es interesante. Por eso, vamos, el ABC de, por Dios, ponte una alerta de Google con tu nombre y tus apellidos, si tienes marca personal, ya. ujú. En este caso, yo siempre lo digo, ¿no? Aquellas personas que tienen ese carácter disruptivo, como tiene Irra, evidentemente son personas que pues reciben más ataques de todo tipo. ¿Por qué? Porque como tienen ese carácter disruptivo, pues claro, atrae gente que, como digo yo, que les encanta lo que hace y a otros que no les gusta nada lo que hacen, ¿no? Pero al final no podemos gustarle a todo el mundo, no podemos ser una marca que le gusta a todo el mundo, ¿no? Y claro, yo cuando hablo con Isra siempre me lo dice, ¿no? Dice, yo todos los días recibo correos de gente eh, quejándose o tal, ¿no? Pues al principio me afectaba un poco más, ya me, me afecta un poco menos. Tienes que tener claro cuál es tu público. O sea, quiero decir, evidentemente, el poner ahí fuera una marca cuya comunicación central está en el canallismo, y en eso Mm, Isra Bravo ha sabido apalancarse muy bien, sus imitadores futuros, o sea, después de él no tanto, pero eso Isra se ha sabido apalancar muy bien. Tiene esa cara B también. O sea, no puedes ser definitivo en tus planteamientos, por ejemplo, ¿no? Como lo es él es muy polarizador y tal, y se sí, apalanca mucho en eso, sí, sin la cara B que tiene esa situación. Pero Isra, por correcto. ejemplo, tiene muy claro cuál es su público y a quién tiene que prestar atención. Entonces se apalanca en eso. Ujú. No es No, para todo yo, el mundo, tiene que ver también con tu carácter, estamos hablando de marca personal y eso también es importante a la hora de plantear una estrategia. ¿Cómo eres tú? No intentes impostar a alguien que no total. eres. Eso le ha pasado a todos sus imitadores que han poblado por lo menos Twitter y LinkedIn durante mucho tiempo, ahora parece que están más tranquilos. Sí. Le mandamos un abrazo aquí. Me Es encanta así. coincidir con mi amigo Irra, tomarme una Que llevo un cervecita café con desde él. hace tiempo. Es un tío majísimo y yo me llevo genial con Irra. Seguimos. Herramientas que para ti son imprescindibles en el día a día utilizar en diseño, estrategia digital. Más allá de mis ya propios procesos internos y tal, no suelo depender mucho de la estrategia.
o sea, de las herramientas para la estrategia en concreto. Sí que es verdad, por ejemplo, que dependiendo un poco de la situación, pues utilizo mucho Airtable, utilizo mucho Notion para gestionar bases de datos grandes, la primera, y para gestionar contenido más en texto, la segunda, ¿no? Pero también, bueno, todo lo que tenga que ver con investigación en marketing, o sea, que si Google Trends, que si Social Blade para estudiar a un competidor, que si, pues todas estas herramientas, es que te puedo hablar de 40 o 50, dependiendo de cuál tal, pues para contemplar cómo este competidor ha estructurado su página web más allá del copy, sino a nivel interno, pues necesitarás X, la extensión Build With, por ejemplo, que es un clásico, para bichear un poco el SEO básico los enlaces y la estructura de URLs Screaming Frog. Dependerá un poco de lo que quieras contemplar, pero Ujú. eso para recabar datos a los que tú luego tienes que dar sentido. Pero yo en mi día a día las estrategias al final las planteo fundamentalmente en documentos, en texto, y luego a partir de allí pues tiramos un poquito por un lado o por el otro. A veces las maqueto en Canva, a veces las maqueto en Google Docs, pero sí que es verdad que en los últimos años casi vamos más trabajando, hibridando el rol de estratega o CMO, como lo quieras llamar, con el de Project Manager, y hacemos un seguimiento del proyecto. Entonces ya tenemos un dashboard en Notion con nuestro sitio para sus reuniones, para Ujú. nuestros activos, planteamiento, credenciales. Eso es más como estamos trabajando mis clientes y yo ahora mismo. De hecho, a los proyectos que mentorizo todos tienen su propio dashboard. Perfecto. Yo siempre digo que para ser un gran estratega, no solamente hay que diseñar estrategias. Es tan importante diseñar la estrategia como definir una metodología de trabajo. Entonces, y luego, evidentemente, ponerse a currar y hacer el trabajo, ¿no? Pero en tu caso, Noemí, ¿cuál Ujú. es la metodología que utilizas? Primero, intento buscar lo más humano y conocer esas ideas un poco que están por ahí. Luego veo cómo se contrarresta la opinión que tiene la dirección o el solopreneur en este caso, con lo que me dicen los datos ahí fuera desde una auditoría externa de toda la presencia digital. Luego ya es posible, bastante posible, que me zambulla en su auditoría interna y entonces contrarrestre por el otro, por el otro lado y vea un poco qué me está confirmando que no. Y a partir de ahí, pues empecemos a encontrar ese DAFO-CAME, si se quiere, esa estructura de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades con las que hay que hacer algo, porque el DAFO es una herramienta de diagnóstico, no de acción. Ujú, Entonces necesitas aplicarle un CAME o algún otro modelo de paso de esta situación A que acabo de encontrar a esta situación B a través de qué puente, ¿no? Y ujú. básicamente es así como trabajamos. Luego sí que es verdad que a mí no me gusta establecer hojas de ruta demasiado largas en la presencia digital, porque habitualmente encontramos como muchas cosas que podemos hacer en el corto y medio plazo que pueden marcar la diferencia de cosas así que son como red flags, ¿no? Y luego a partir de ahí vamos ya consolidando un poquito más y trabajando más a medio y largo plazo. Entonces, esa es un poco la metodología en realidad. Pero es que esto te hablo así como con mucha brocha gorda porque todo es 100% personalizado y dependerá mucho de Claro. las circunstancias de cada uno. Y si encontramos que tenemos que contratar equipo, pues el proceso de contratación y formación de ese equipo, aunque sea un asistente virtual, que suele ser el sitio por donde se empieza a delegar muchas veces, pues va a requerir su tiempo, su maduración, etcétera. Definir los criterios que tiene que cumplir, si me interesan más competencias soft skills o técnicas, todas Sí. esas cosas es un poquito en lo que voy acompañando yo a mis clientes. Bueno, vamos acabando. Llevas tiempo con formación. ¿Qué Ujú. tal esa experiencia formativa? Pues para mí muy satisfactoria. Yo disfruto un montón formando y disfruto un montón viendo cómo con un rol diferente del estoy contigo mano a mano continuamente, sí que hay gente que va consiguiendo cosas. Ujú. Entonces, eso también me ha gustado mucho lo de que a ese negocio le dijiste que no, porque eso también ha sido como una piedra de toque de las formaciones que yo hago, porque evidentemente no sirven para todo el mundo, nunca lo he pretendido, tienes que estar en unas circunstancias muy concretas. Además, yo formo tanto negocios digitales o no que quieren crear su estrategia como profesionales que quieren mejorar su asesoramiento estratégico a sus Ujú. negocios, ¿vale? Y me he dado cuenta de que para que ambos productos sean buenos productos,
o ambos servicios sean buenos servicios, tengo que ser bastante estricta o bastante concreta con el momento en el que están los proyectos que se suman o los Ujú. profesionales que se suman. Y eso ha hecho que evidentemente pues haya más casos de éxito edición tras edición y que la gente esté más contenta, etcétera, porque estás limitando muy mucho el tipo de outcome que vas a obtener. Entonces, en ese sentido, bueno, para mí es muy satisfactorio porque luego ves claramente que hay un antes y un después si las cosas se van haciendo Totalmente. bien y eso. Y, y ahí, pues, a título personal es donde yo me siento muy a gusto. Fenomenal. Vamos acabando. Háblanos de tu newsletter, Pequeñas Marcas Molonas. Aquellas personas que te sigan en la newsletter, ¿qué van a encontrar? Pues un email semanal en el que analizo una marca que lo peta con su marketing y comunicación sin gastarse un pastizal. Yo estaba muy cansada de escuchar el, Buah, es que para hacer esto tienes que tener mucho dinero y no sé qué y no sé cuál. Y gran parte de lo que hace que las marcas pervivan, conecten y vendan al final, que eso es la relación de venta es una relación de confianza, tiene mucho que ver con su comunicación y con cosas que tienes que tener claras y no necesariamente responden a grandes presupuestos. Entonces, todas las semanas analizo o bien una marca que lo peta o bien varias marcas respecto de un tema y cómo resuelven ese tema en concreto y la envío todos los miércoles a las 8 de la mañana. Así que con el café del desayuno tienes ahí una lectura amena y siempre acabo cerrando con una pregunta útil, es decir, que te lleve a ti a reflexionar cómo puedes aplicarlo con tu marca. Entonces, pues nada, estoy muy contenta con el proyecto y básicamente ahí es donde más me pueden encontrar. Ahí, bueno, en Twitter, Instagram y esos sitios. Pues ya lo sabéis, vais a tener enlace en el episodio para que os podáis suscribir a esta newsletter de Pequeñas Marcas Molonas, ¿vale? Así que, nada, ahí lo vais a tener y os apuntáis porque siempre es bueno aprender. Dado que te ha dado por el tema de la formación, Ujú. ¿te has estrenado ya como ponente en algún congreso? De marketing estrictamente, que ahora recuerde, no, diría que no. Estuve representando el tema de No Code Day, o sea, el tema de Airtable en el No Code Day de No Code Hackers a finales del año pasado, pero como también coincidió toda la pandemia y todo eso, he hecho algunas ponencias online, pero presencialmente no. En otras áreas y en otros campos sí, hace mucho tiempo que sí que formo parte de congresos. Lo digo porque cualidades tienes para ser ponente y seguro que lo harías súper bien. Y yo te animo a que, bueno, pues cuando, pues eso, se dé el momento, el tiempo, Ujú. que, pues eso, la familia ya haya crecido un poquito. Sí, porque eso es lo más complicado ahora. Por delante tengo 2, 3 añitos en los que las escapadas van a ser mínimas, o nos vamos toda la familia, que Efectivamente, es lo que ha pasado. efectivamente. No, yo tengo que decirte, mira, yo eh, llevo, pues aproximadamente llevo 8 o 9 años dando ponencias por España, por el mundo. Y es raro el evento que no me he llevado a mi mujer y a mi hijo, Claro. hemos ido los tres en familia. Es raro, ¿eh? Es decir, la gran mayoría, el 90%. Por ejemplo, ahora vengo de Galicia, del Rayola Marketing Conference, y es la primera vez que, de creo que 8 años, la primera vez que no han ido ellos, porque Ujú. mi mujer la han nombrado decana de la Ah, universidad, de la Facultad de Magisterio y Educación, y claro, mi hijo está en bachiller y me dice, papá, yo no puedo faltar ningún día que me quitan puntos y bueno, como quiere hacer un doble grado en economía y matemáticas y tiene ya claro hasta los máster que quiere hacer, ha hecho ya todo su, pues dicen, no me puedo permitir ni 0,10 que me bajen, o sea, yo tengo que sacar la máxima nota, ¿no? Entonces está súper, súper motivado. Es raro, porque un niño de 16 años normalmente no está a ese nivel de motivación, pero en este caso, bueno, pues este Rayola no fuimos. Y claro, como siempre voy con mi mujer y mi hijo, todo el mundo me preguntaba, ¿y tu mujer? Para saludarla y tal, no sé cuánta, que es un encanto, no sé cuánta, y tu niño, tal. Digo, mi niño, bueno, ya está más grande que yo, pero bueno, la verdad es que es increíble. Entendiendo perfectamente, la familia es muy importante, para mí es lo más importante y vamos acabando. A mí me gusta siempre acabar con dos preguntas. La primera es, ¿qué te gustaría que le preguntara al siguiente ponente sin saber quién es?
¿Cuál es la idea que más ha cambiado su manera de entender los negocios digitales? Perfecto. Maravilloso. Ujú. Y película, serie favorita, grupo de música y libro, que puede ser de marketing, que puede ser de filosofía, puede ser de lo que sea. Todas esas cosas. ¿Sí? No me gustan Em, las películas, no me gusta la serie. La tele es una no, no, porquería. no. Yo seguiré diciendo y seguiré manteniendo, y además ahora la voy a ver un montón, que mi película favorita sigue siendo El Rey León. Eh, Maravillosa. y no es de la que más merchandising tengo, ¿eh? Tengo bastante más merchandising de la saga Harry Potter. Pero me encanta, además la disfruto un montón, me la sabía de memoria de pequeña y ahora también, y todas sus sagas y todas sus historias aledañas también. Hakuna Matata. Sí, Sí. y como libro Antígona de Sófocles, que es mi, Ujú. mi obra favorita. Y como serie creo que pocas cosas pueden superar a Sons of Anarchy, a Hijos de la Anarquía. Ujú. Muy Y, buena. y me falta, ¿qué me falta? ¿Has dicho Eh, libro, película, serie? grupo de música. Grupo de música. Pues parto una lanza y no te digo un grupo, sino un género que a mí me gusta muchísimo, sobre todo cuando trabajo, que es el indie folk. Y hay un montón de recopilatorios por ahí en YouTube y en Spotify de listas de reproducción que te dan un poco, para mí es como ponerme en estado mental y además ahora que estamos en otoño, pues tanto más. O sea que recomendaría. Fantástico. Soy muy fan también de Harry Potter, me encanta. Son de estas películas que ves 800 veces y no te cansas nunca. He leído los libros con mi hijo. Mi hijo creo que tiene, bueno, tiene 16 años para 17 y ha leído más de 100 libros. Y cuando te digo libros, hablo de libros, no hablo de cómics, no hablo de Ujú, colecciones de manga, que tiene tropecientas mil colecciones de manga que se ha leído, sino hablo de libros, libros, ¿vale? Desde libros como Harry Potter. Se leyó, creo que, toda la colección de Harry Potter con menos de 9 años. Con 5 años convenció a la bibliotecaria que le diera el primer libro de Harry Potter. Le dijo que era una lectura un poquito para más mayor y él dijo que lo iba a leer. Luego le preguntó qué le había parecido, le contó todo y demás y dijo, pero, ostras, que lo ha leído de verdad el niño. Y sí, sí, me dijo, cuando algo le gusta y tal. Y ahora lo mismo lee sobre economía, lee sobre ajedrez, está súper motivado también con el tema de aprendizaje de ajedrez, de estrategia y al final, bueno, me mete a mí también en esos berenjenales y me la paso yo jugando a ajedrez. Me mete unas palizas tremendas, pero como padre yo encantado de poder compatibilizar. También me meto unas palizas en el gimnasio porque ya quiero decir que voy cercano de los 50, pues ya es un poquito cuesta arriba ponerse a levantar peso, pero yo, por mi hijo, uno como padre, hace por su hijo lo que sea, ¿no? Y lo mismo leemos, el otro día me dijo, oye, que va a salir la nueva colección, no sé cuánta, ¿te acuerdas que la leíamos juntos, el cómic este y tal? Venga, va, pues lo leemos juntos y tal, y comprábamos el cómic, nos sentábamos en el sofá y tal, y eso es una maravilla, poder hacer con un niño de 16 años que no esté todo el día con viendo TikTok o ujú. viendo YouTube o ahí enganchado al teléfono, la verdad es que estoy contentísimo y estoy encantadísimo. Así que nada, Noemí, un verdadero placer. La verdad es que me acuerdo mucho por tu paso por la escuela, me acuerdo mucho ese nivel de perfeccionismo, ese nivel de exigencia, lo metódica que eras y era evidentemente, tenías todos los ingredientes para ser una gran estratega digital. Así que, lo dicho, enhorabuena y espero que, pues eso, que sea muy corto, que vaya todo fenomenal y nada, pues que disfrutéis mucho de pues ese miembro nuevo de la familia. Pues muchas gracias, Miguel, un placer. Un abrazo enorme. Hasta Chao. pronto. Chao.